Hola jóvenes, ¿qué tal? Un gusto poder compartir nuevamente una clase virtual más con ustedes. Les saluda la profesora Soani Lisset Blanco Cetina. Hoy vamos a trabajar con la clase de Comunicación y Lenguaje de nuestro Colegio Ciencia y Tecnología. Nuestro tema de hoy, el verbo. ¿Qué es el verbo? Los verbos son aquellas palabras que se utilizan para expresar acciones, estados, actitudes, condiciones, sucesos de la naturaleza o existencia. Por ejemplo, vamos, estuvieron, correrás. Aquí en la imagen vemos algunos tipos de verbos: bailar, estudiar, dormir, construir. ¿Cuál es el verbo de una oración? El verbo es un tipo de palabra que expresa una acción, un movimiento, una existencia, una condición o estado de un sujeto. Las oraciones son aquellas que pueden separarse entre sujeto y predicado, es decir, siempre van a tener un verbo. Por ejemplo, en la oración, Juan se despertó temprano. O también otra oración, tenemos frío. Aquí en esta imagen podemos ver la oración: los bomberos apagaron el fuego del incendio. Apagaron sería el verbo porque es la acción que está realizando el sujeto dentro de la oración. ¿Cuáles son los tipos de verbos que hay? Existen verbos transitivos, intransitivos, pronominales o reflexivos, impersonales, defectivos y auxiliares. ¿Qué es un verbo transitivo? Los verbos transitivos son aquellos verbos que pueden tener complemento directo o también llamado objeto directo, es decir, una persona u objeto que recibe la acción en forma directa. Por ejemplo, algunos de estos verbos pueden ser ver, dividir y robar. Por ejemplo, en la oración, Juan robó el dinero. Recordemos entonces que los verbos intransitivos van a ser aquellos en los que nosotros vamos a ver directamente el verbo o la acción que está realizando la persona. En esta imagen también hay un ejemplo de un verbo transitivo. Rosa tiene muchos amigos. El verbo tiene. ¿Qué es un verbo intransitivo? Son los verbos que admiten la presencia de un objeto directo que complementan la acción descrita por el verbo, ya que son acciones que recen sobre un objeto distinto del sujeto. Por ejemplo, algunas palabras de verbos intransitivos: comprar, comer. Dentro de una oración, por ejemplo, Juan compró un pantalón. Aquí vemos que los verbos intransitivos son aquellos en que la acción no sale del sujeto ni se va a proyectar fuera del verbo. Otros ejemplos de oraciones con verbos intransitivos tenemos acá en las imágenes: él salió tarde, ella llegó cansada. Por ejemplo, en la oración él salió tarde, el verbo no está admitiendo un complemento directo, no está especificándose directamente a una persona que vamos a nombrar. En la otra oración, ella llegó cansada, tampoco nos va a admitir un complemento directo. Ella está refiriéndose a cualquier persona, no nos está diciendo directamente, por ejemplo, Susana, Roxana, sino por eso va a ser intransitivo, porque la acción no va a estar recayendo directamente sobre una persona. Verbos pronominales y reflexivos. Los dos se conjugan con pronombres reflexivos. En los verbos reflexivos, el objeto directo es el sujeto, mientras que en los pronominales, el pronombre reflexivo no es objeto directo. Por ejemplo, en la siguiente oración, un verbo pronominal: yo me veo en el espejo. En el reflexivo, me cansé de ser bueno en matemáticas. ¿Qué es un verbo impersonal? Los verbos impersonales son aquellos verbos que carecen de sujeto. Los verbos impersonales también les podemos llamar defectivos.
y son aquellos que solo se conjugan en la tercera persona del singular. Casi todos describen el tiempo meteorológico, o algunos ejemplos de estos tipos de verbos pueden ser amanecer, anochecer, granizar, llover, lloviznar, nevar, relampaguear, tronar. Recordemos entonces que los verbos impersonales, más que todos, nos van a indicar la meteorología. ¿Qué es un verbo defectivo? Son aquellos que no tienen una conjugación completa debido a que carecen de algunas formas personales o de algún tiempo verbal. Atañer, balbucir, concernir, llover. También a estos tipos de verbos les podemos llamar verbos incompletos. ¿Qué son los verbos auxiliares? Son un tipo de verbos que sirven para agregar datos que tienen que ver con el modo, el tiempo, la voz o el número. Por el contrario, su función es complementario al verbo auxiliado. Este va a ser el que va a cumplir la función de aportar un valor semántico a la oración. Por ejemplo, deben de estar en el cuarto. No se está refiriendo exactamente a una persona, a un sujeto, sino que se está refiriendo a varias personas. Nos vemos pronto. Ha sido un gusto compartir con ustedes este tema de hoy, que fue el verbo.